Bueno, y en este espacio que tenemos en Radio Villarreal para hablar de cine y para hablar de televisión, hoy vamos a hablar de una película hermosa que marcó una época y una tendencia, y una película pues que sigue viva a día de hoy y siempre está en nuestra boca porque hacemos referencias constantemente a ella. Se trata de Blade Runner, la película de 1982 dirigida por Ridley Scott, basada en ese famoso libro de Philip Dick de Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Para hablar de esta película, que es precisamente la persona que me la ha propuesto, y he tenido que volver a trabajar en ella porque hacía mucho tiempo que no la veía, es Xavi Manzanet. Xavi, muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Xavi Manzanet es realizador de televisión, también guionista, también has hecho las veces de presentador o muchas veces presentas, ¿no? Con tu productora Clar Televisión, ¿no? Sí, efectivamente, estamos aquí muy cerca de Radio Villarreal, en una productora que se llama Clar Televisión, que empezamos en 2019 y estamos especializados en hacer contenidos tanto para redes sociales como cualquier otro tipo de contenido visual que se precise, ¿no? Desde streaming, sobre todo, que también hacemos mucho, hasta cualquier producto, vídeo y fotografía, y también pues eso, contenido para redes. Ahí está la cuña de Clar Televisión. Y una vez ya hecha la publicidad pertinente, ¿por qué Blade Runner? ¿Por qué me sugieres esta película? Bueno, Blade Runner es una película que, aunque en su momento no se supo valorar, algo que también ha pasado con grandes obras maestras, creo que es una película fundamental porque inaugura un subgénero de ciencia ficción, ¿no? Que es el cyberpunk, del que después hemos tenido infinitas influencias, versiones y adaptaciones, ¿no? Blade Runner además lanza una reflexión muy potente, y es sobre qué es lo que nos hace o no humanos y quiénes somos nosotros para juzgarlo o no y cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, pues a mí me gustaría primero de todo hablar de qué va Blade Runner. Puede que todo el mundo ya lo sepa, pero no está de más repasarlo. Es una película que transcurre en el año 2019, ¿vale? Hay que tener en cuenta que la ciencia ficción no trata de adivinar cómo será el futuro, simplemente hace reflexiones sobre el futuro, cómo podría ser, hacia dónde podríamos ir, pero nunca es algo profético, ¿no? En este caso, Blade Runner nos sitúa en 2019, describe un futuro en el que, mediante la bioingeniería, se fabrican humanos artificiales, que son los denominados replicantes, y que estos sirven pues para hacer aquello que los humanos no quieren hacer, ¿no? Trabajos peligrosos. Esclavos, ¿no? Esclavos. Se dice varias veces en la película, ¿no? Efectivamente, y son enviados porque ya se entiende que pues la humanidad se ha expandido en el universo, y son enviados a las colonias a realizar esos trabajos que nadie quiere hacer, ¿no? No obstante, como estos replicantes son tan perfectos y tienen tantas versiones que cada vez son mejores, finalmente hay una especie de motín, algunos llegan a la Tierra, y allí es donde entra el papel de nuestro protagonista, que es enviado a cazar a este tipo de sujetos que cuesta mucho distinguirlos de los humanos, ¿no? Estos son los llamados Blade Runners, aquellos que persiguen a estos replicantes desobedientes. La película, y vamos con el primer corte que he preparado, no es una gran película, como te decía a micrófono cerrado, de grandes diálogos, aunque los tiene, pero no es una película de diálogos, sino más bien de imágenes. He preparado algunos cortes, no llegamos a 10, y este es el primero. A ver qué te sugiere y a ver cómo te sorprende, porque esto sale nada más empezar la película. This is my preferred version of the film. It's been completely restored from the original negative and put through a state-of-the-art 4K digital intermediate process, resulting in an absolutely beautiful picture. I personally supervised and approved the transfer, along with the new sound mix taken from the original 6-track elements. I've also made some tweaks and enhancements throughout the film. Out of all the versions of Blade Runner, this is my favorite. I hope you agree. Bueno, ahí estaba Ridley haciendo como una especie de speech, diciendo que esta es la versión buena, ¿vale? ¿Y cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo hemos llegado al director como excusándose, diciendo, perdón, esta es la buena, ¿no? Hay que tener en cuenta que Blade Runner, cuando se estrena, no tiene mucho éxito. Hay quien incluso la catalogan como que esperaban una película de acción y finalmente no es. Tiene buenas escenas de acción, ¿eh? Sí, pero la gente no es de acción, creía que iba a haber una película de acción y se ve unas reflexiones ahí, hay muchas capas. Esta película se puede interpretar de muchas maneras.
Y bueno, la gente no se esperaba eso, entonces la película tuvo que generar un pozo, pasar un tiempo, estrenarse después allí en broadcasting, estrenar en televisión, que hicieron además un montaje diferente para televisión, porque eliminaron algunas escenas. Y se empezó a generar, a medida que la película iba ganando popularidad, se empezó a generar pues un montaje, el montaje alternativo, este montaje que nos estrenó, la versión previa, la de sala, la de tal. Y al final llegaron incluso a ver situaciones tan surrealistas como el montaje del director sin el director. O sea, ni siquiera Ridley Scott sabía nada de ese montaje. Cosa que le molestó a alguno de Scott. Como no es normal también, ¿no? Aunque puede que Ridley Scott no dé esa imagen de tío muy afable, posiblemente no lo sea. No lo sea, ¿no? A la guerra de las camisetas, ¿no? Tuvo movidas en la película porque dijo que los técnicos, pues bueno, eran unos incompetentes porque no eran los que él se había traído. Él se hicieron una camiseta diciéndole, pues bueno, que algo así como bésame el culo. Él se hizo una camiseta diciendo que eran unos xenófobos. Bueno, en fin. Algo así muy de Parlamento Valenciano 2015, lo de la guerra de las camisetas. Y finalmente, pues él ya cuando hace ese montaje que sí que puede supervisar, lo que digamos el montaje definitivo, final, que es del 2007, él ya hace una intervención, dice, bueno, que sepáis que ahora sí que he dado el visto bueno. Entonces, de ahí este corte donde escuchamos a él excusándose un poco porque 7 versiones tuvo Blade Runner, 5 oficiales, 7 en total, y bueno. Yo me imagino a alguien intentando comprar una película en Amazon y le salen como... ¿Cuál compro? Efectivamente, pues siempre pues el montaje final de 2007, que no sé ahora, evidentemente, si en Blu-ray pues habrá esta versión. Se ha hecho otra para el 30 aniversario en 4K, pero es la misma que la del 2007. Que entiendo ya se quedará ahí. Esperemos. Vamos a por el siguiente, un poquito de nostalgia del bueno de Constantino Romero. A principios del siglo XXI, la Tyrell Corporation desarrolló un nuevo tipo de robot llamado Nexus, un ser virtualmente idéntico al hombre y conocido como replicante. Los replicantes Nexus 6 eran superiores en fuerza y agilidad y al menos iguales en inteligencia a los ingenieros de genética que los crearon. En el espacio exterior, los replicantes fueron usados como trabajadores esclavos en la arriesgada exploración y colonización de otros planetas. Después de la sangrienta rebelión de un equipo de combate de Nexus 6 en una colonia sideral, los replicantes fueron declarados proscritos en la Tierra bajo pena de muerte. Brigadas de policía especiales con el nombre de unidades de Blade Runners tenían órdenes de tirar a matar al ver a cualquier replicante invasor. A esto no se le llamó ejecución, se le llamó retiro. Bueno, era una película que, te pregunto, precisaba esta introducción, como otras muchas, como Star Wars, por ejemplo, y después háblanos también, me comentabas antes, de lo de la gran corporación, ¿no? Sí, es curioso esta obsesión que hay en las películas de ciencia ficción, porque siempre hay detrás una gran corporación responsable de los males de la humanidad, ¿no? En este caso la Tyrell. Es la Tyrell, pero bueno, después tenemos la Cyberdyne en Terminator, en fin, la Wasteland en Alien. Tenemos siempre detrás una corporación que es la que asume los grandes avances y al mismo tiempo los grandes problemas, ¿no?, de la humanidad. ¿Precisa de una introducción? Yo creo que sí, porque hay que situar a un espectador que no sabe nada de este género, no sabe nada de Blade Runner, no sabe lo que es un Blade Runner. Pues bueno, no es como una película que hable de la exploración de la Luna o que hable de... Entonces precisa de este prólogo, ¿no? Pero bueno, es curioso pues ver estas palabras, ¿no? Espacio sideral, Blade Runners, este lenguaje muy de los 80 que a veces se cuela en estos discursos, en el doblaje también, aunque el doblaje yo considero que en muchos casos es muy acertado, ¿no? A mí me gusta mucho ver películas dobladas, puede que sea raro, pero no, a mí también me gusta verlas si el doblaje es bueno, y en este caso yo creo que sí que hay muy buenos actores de doblaje. Está muy bien doblada. Y está muy bien doblada. Y aparte, creo que es un recurso muy bueno el hecho de hacer esta entradilla, como que te quitas 20 minutos de metraje, ¿no? Para poner al espectador, ¿no? Sí. En contexto. Vamos a por el siguiente corte, que es la clave de la película, y ahora lo explicaremos. Fueron diseñados como copias de seres humanos en todos los sentidos, excepto en sus emociones. Pero los diseñadores creen que al cabo de unos años pueden desarrollar sus propias respuestas emocionales. Odio, amor, miedo, cólera, envidia. Por eso les dotaron con un dispositivo de seguridad. ¿Cuál es? 4 años de vida.
Aquí hablamos de, bueno, hablan toda la película de recuerdos, emociones y no tanto de inteligencia artificial, ¿no? Sí. Porque no estamos hablando concretamente de inteligencia artificial. Es muy fácil al ver esta película preguntarse, ¿esa obsesión por que parezcan humanos cuando realmente lo que quieren es que vayan, no sé, a llenar vagonetas de carbón, ¿no? Por Sí, decir sí, algo, sí, ¿no? claro. ¿Por qué tienen que parecer humanos? Haz robots y que hagan ese trabajo, ¿no? Pero esta película no habla sobre máquinas y máquinas a las que se les implementa un código, no, habla sobre biogenética, sobre esa apariencia de humano, pero no porque tenga que parecer humano, sino que realmente lo sea, ¿no? No quiero darle a una máquina una apariencia de persona, sino que realmente quiero crear lo más parecido a un ser humano, pero ¿eso en qué redunda a la hora de ese trabajo en las colonias? Yo eso es el único punto flaco que le veo a esta película, Exacto. ¿no? Yo también echaba de menos algún robot, ¿sabes? Porque es que yo vi esta película ya habiendo visto Terminator. Entonces, claro... A mí me cuaja más Terminator porque exacto. primero se crean unas máquinas y esas Exacto. máquinas poco a poco se van perfeccionando, se les va dotando de una inteligencia o una capacidad en una serie de algoritmos que van aprendiendo, y eso pues lo veo como un patrón más lógico o más acorde a lo que hoy entendemos, ¿no? En 1982, pues no lo sé, se creía que a lo mejor pues la biogenética era la clave y hay como cierta obsesión porque parezcan humanos y porque sean lo más humano posibles. Y hay poco de máquina, hay poco de inteligencia artificial. Claro, aquí. claro, Hay ¿no? más de comportamiento, de imitación, Es que de desarrollar patrones de empatía. Y esto es lo que veo, que sí que es verdad que es una clave, lo de que les den 4 años de vida. Exacto. Porque creen que pueden terminar siendo pues reemplazos a los humanos porque son más humanos que los humanos. Entonces les damos 4 años de vida y fuera. Es que esto que estás comentando nos lleva, sin tú saberlo, porque los he preparado en secreto, sin tú saberlo, al siguiente corte. Le ha costado más de 100 con Rachel, ¿no es así? Ella no lo sabe. Está empezando a sospechar, creo. ¿Sospechar? ¿Cómo puede no saber lo que es? El comercio es nuestro objetivo aquí en la Tyrell y nuestro lema más humanos que los humanos. Rachel es un experimento, nada más. Empezamos a percibir en ellos extrañas obsesiones. Después de todo, son inexpertos emocionalmente, con unos años para almacenar las experiencias que usted y yo damos por supuesto. Si les obsequiamos con un pasado, creamos un apoyo para sus emociones y consecuentemente podemos controlarlos mejor. Recuerdos. Usted habla de recuerdos. Una de las claves de la película es que se puedan preguntar si son o no máquinas. Efectivamente, esa constante de sentirse tan humanos que son capaces de querer aspirar a eso, a lo que aspira un humano, ¿no? Vivir más tiempo, tener una vida más digna. Es curioso, Rachel, ¿no? Este ser también creado por bioingeniería es un Nexus, pero no es el Nexus 6, es como una especie de versión mejorada, edición limitada, Sí. porque se le ha implementado una serie de recuerdos, incluso capacidad reproductiva, se habla en algún momento, es decir, que hay como dentro de este ambiente que, a pesar de que la película pretende todo el rato que sus protagonistas reivindiquen el ser humano y ser humanos, la película es muy deshumanizadora, ¿no? Porque continuamente hay referencias de que hay despojo de todo aquello que nos hace humanos. Y es curioso explorar esta relación entre el protagonista, ¿no? Rick Deckard, interpretado por Harrison Ford, y aquí, pues, Rachel, ¿no? Que sigue un poco los cánones de lo que sería pues el conocerse, el experimentar de una relación humana, pero sin llegar a saber realmente pues quién es el replicante, quién es más humano, quién no. Eso puede llegar a confundir, incluso como confunde el hecho de cómo ven el futuro, en este caso el director o los creadores artísticos de la película. Hay una escena en la que la he seleccionado para que la comentemos, en la que el detective Harrison Ford va por la calle buscando, y la calle, o sea, lo que es la calle, o lo que podría ser aquí en Villarreal, la calle Mayor, o el centro de la ciudad, o simplemente una calle, es algo bastante tortuoso. Vamos a escucharlo.
Y esto es el sonido de la calle, ¿no? Efectivamente, decías calle Mayor, ya me gustaría a mí que la calle Mayor de Villarreal tuviera ese ambiente, ¿no? Ambientazo. Es un futuro distópico y Sí. con ello queremos decir que es un futuro que no se presenta como hasta entonces se había presentado el futuro, que era blanco, perfecto, impoluto, maravilloso. Kubrick lo había presentado igual, más o menos así, en fantástico. 2001, ¿no? Todo... No, este es un futuro lleno de desigualdades, Y muy notadas. Muy notables. sucio, un futuro en el que continuamente hay conflictos, hay incluso una huella política de decisiones que se hayan podido tomar y que crea que haya desigualdades y que haya una gente que vive literalmente a ras de suelo y otros que Claro, viven más fíjate. arriba. Cuando más arriba, mejor. Fíjate el dueño de la corporación, su despacho, que está como muy en un rascacielos y es Sí. enorme y ve toda la ciudad, y después la gente más o menos como vive o como vive Deckard en su apartamento, y luego la calle es algo casi, bueno, horrible, indeseable. Con Hay muchos- humo, con lluvia constante, con suciedad, con gente, está todo atestado de gente, ¿no? Bueno, esta escena era en la calle, él andando por la calle, y es como... Sí, y como te decía, es elementos que vienen tanto del cine negro, ¿no? Por crear ese antihéroe, esa femme fatal, esa oscuridad, ese juego de luces y sombras, eso viene mucho del cine negro, Ujú. pero mezclado con la ciencia ficción nos crea pues este neo-noir o cyberpunk, Sí, ¿no? Cyberpunk. Ellos se basaron en Metrópolis, o digamos que la estética la cogieron de la película Metrópolis, y después muchas películas han cogido la estética de Blade Runner, como por ejemplo Efectivamente. Matrix, Akira, sobre Ujú. todo, y bueno, Brasil, de Terry Gilliam, también coge esa estética, que yo creo que ya se inicia en Alien, porque Alien, la nave ya parece más un autobús o una caravana vieja. Y llevándolo que- ya al discurso del impacto también de la publicidad, hay Exacto, publicidad sí. en la película. Muchísima. TDK, TDK. Coca-Cola. Sí, sí. Coca-Cola existe, pero ahí hay otras que existían, pero ahora ya no, ¿no? Exacto. Dicen que hay- Panamo, TVA, no sé. Que hay una maldición, dice que la mayoría que salieron ahí desaparecieron. Desaparecieron. Pero bueno, sí que hay como un intento de dotar de lenguaje muy realista, coloquial, nada de querer hacer un futuro sofisticado, es todo muy sucio y bueno, a mí me gusta mucho cómo esta película inaugura este género y la sensación que me produce ver cada vez esa película, ¿no? Con este lenguaje. Hay una de las cosas clave en esta película que intencionadamente el director se basó ligeramente en la novela, quiero decir, él hizo su propia adaptación. En la novela claramente Deckard es un replicante, pero en la película no queda claro, aunque parece ser... Te dan dos versiones, una de cal y una de arena. Vamos a escuchar este corte. Oye, ese test vuestro de Boykampf, ¿te lo has hecho a ti mismo alguna vez? Claro, no contesta, ¿no? Te has hecho el test. Bueno, el test Boykampf, que es el... No es un test COVID, no, es un test... un autotest, ¿no? No te lo puedes hacer a ti mismo, yo creo que no, te lo tiene que hacer alguien. Bueno, este test del que se habla es precisamente una especie de... que se lleva en una maleta y es un test mecánico, porque es muy mecánico ese sonido, a mí se me quedó grabado el de clac, 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 Sí, sí. clac, 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 que se basa en examinar la pupila, hacer unas preguntas y en base a las reacciones determinan si es humano o no por la empatía que siente por aquello que ve, pero es que creo que podría haber falsos negativos y falsos positivos, Claro. igual que en el test COVID. Claro. Porque cuando haces una versión tan humana, puedes llegar a conseguir que tenga reacciones a unos recuerdos. La base de esta película, realmente, la idea de la que parte es esa, ¿no? No parte tanto de hablar sobre máquinas o sobre inteligencia artificial, Claro, sobre exacto. más si a través de eso, de la bioingeniería, se puede implantar recuerdos y se puede hacer que alguien tenga conciencia de sí mismo, ¿no? Llega casi a un término filosófico, ¿no? Pienso, luego existo. Tengo recuerdos, luego soy humano. Pues es un poco a lo que llega, a lo que creo que quiere llegar Blade Runner. Es la gran reflexión de esta película, ¿no? Sobre lo que nos hace humanos y lo que no. Y este test, que precisamente le preguntas, ¿te lo has hecho Sí. o no te lo has hecho? Y él no No contesta. contesta. Yo siempre me he decantado por pensar que lo grande de esta película es que todo el rato está siguiendo a un protagonista que busca atrapar máquinas y él al final no es humano, es una máquina Ya. también, ¿no? Claro, además, Es y podría ser una versión perfecta, ¿no? la deshumanización máxima o al contrario, ¿no? La humanización máxima en las máquinas, ¿no? O en esta ingeniería general.
genética, porque máquinas como tal creo que tampoco sería manera de decirlos, no son robots, porque es algo genético, es algo de laboratorio, es algo vivo, es tejido, no es tanto una máquina. Exacto, porque el test Boykamp, claro, si con cualquier, no sé, con cualquier testeador podría decir, mira, este tiene más hierro que carne, ¿no? Pues sí, claro. No va por ahí la película. No claro. te busca el hierro en la sangre que te pueda salir en los análisis, no. Cuando llegamos a esas máquinas tan más humanos que los humanos, siguen teniendo un anhelo y siguen teniendo también una esperanza de ya no una vida mejor, sino quieren algo, ¿no? Van a buscar algo, ¿no? Y hay un momento que se encuentra el Nexus 9, va a su creador y le dice, oye, yo quiero lo siguiente. Vamos a escucharlo. ¿Qué es lo que te preocupa? La muerte. ¿La muerte? Me temo que eso está fuera de mi jurisdicción. Tú... Quiero más vida, padre. La vida es así. Hacer una alteración en el desarrollo de un sistema orgánico de vida es fatal. Un programa codificado no puede ser revisado una vez establecido. ¿Por qué no? Porque al segundo día de incubación, cualquier célula que ha sido sometida a mutaciones de reversión alcanza unas pautas de retroceso, como las ratas que abandonan el barco que va a hundirse y luego el barco se hunde. Ahí estaba. Le hace luego otra vez, le vuelve a pedir explicaciones, ¿no? Pero ¿y si tal? Y ya empiezan a hablar de cosas genéticas muy extrañas. Sí. O sea, lo que hemos estado hablando no va de inteligencia artificial esta película, sino de bioingeniería, biogenética, emociones. Sí, porque no es una conducta, un desarrollo implantado en una máquina, en un software, en un hardware, y que responde a unas cosas predefinidas, ¿no? Es un organismo vivo que evoluciona y que tiene capacidad de raciocinio, pero no es que responde a unas preguntas concretas, o no es un logaritmo, no es un ChatGPT, ¿no? Exacto. Ahí quería llegar yo, no es ChatGPT. No es ChatGPT, no tienes tú que interactuar para que te dé unas respuestas y no es una máquina. Se ha intentado lo contrario, la apariencia humana sobre todo, y después implementar a través de la bioingeniería y de ese tejido vivo y de replicar estos sistemas propios de los humanos, cuando se ha llegado a eso, ¿no? Entonces, ¿Y no crees que eso fue lo que jugó en contra de la película en el año 82? O sea, que luego... O sea, un argumento tan complejo y tan difícil de asimilar a priori. Porque en uno de los cortes, en una de las versiones ampliadas, había como una explicación al final, que también es muy americano en las películas. Que a la película le ayudó mucho el tener una estética muy bien definida, el tener unos personajes que creo que juegan siempre entre esa frontera de hacernos debatir lo que es humano y lo que no. Todo eso jugó a favor, pero es verdad que si eres crítico y lo ves con ojos del 2023, pues vas a encontrar cosas que, como lo que te decía al principio, ¿no? Porque no hacemos unas máquinas y que trabajen en las minas de los planetas para que puñetas tienen que parecerse a un humano, ¿no? Claro. Pero, claro, ahí hay una especie de... que eso también aparece en una de las últimas películas de Alien, ¿no? El mecenas que quiere conseguir que la humanidad tenga más vida, que quiere conseguir objetivos que no van por nada de beneficio económico, ¿no? Sino que quiere conseguir pasar a la posteridad con este trabajo genético, y ahí hay pues ese pozo de al ser una corporación tan grande que tiene muchos beneficios, pues puede permitirse abrir estas líneas. Y esto es algo que creo que más que el deseo de conseguir unos robots, está el deseo de conseguir seres humanos, ¿no? Jugar a ser Dios un poco, lo que hace la Tyrell Corporation. Vamos acabando ya. Tenemos los últimos dos cortes, que en realidad es uno, pero bueno, yo lo he separado para crear un poquito más de ambientación. Vamos a escuchar para mí la escena preferida de la película. Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo.
No se preocupen que vamos a escuchar el speech final de Rutger Hauer del Nexus 9, pero bueno, ahí está, ¿no? Que al final ellos se perciben como esclavos, ¿no? Y después el sentimiento de miedo, ¿no? O sea, es una cosa muy... Conciencia de clase, claro, también claro. hay ahí detrás de esto. Es donde ya queda al desnudo el gran tema de la película, la yuxtaposición de lo que nos hace humanos frente a las máquinas o a otros héroes humanos, ¿no? Y en este caso se revela al final el Nexus como más humano que los humanos, Claro. por tener miedo, por salvar al protagonista, incluso frente a su propia vida, y por tener ese discurso también reflexionado. Es el fruto de un ejercicio que no viene de una improvisación de ese momento, ¿no? Aunque sí que es verdad que ahí en el rodaje en sí hubo cierta improvisación. Sí, de hecho el speech, Rutger Hauer. el speech es de él. El Se lo speech. dijo. Dice, mira, Scott, ¿puedo decir esto? Pero realmente la intención en la película es transmitir algo que no es improvisado, que viene de una disyuntiva, de una reflexión y de asumir la condición humana, porque te implementaron unos recuerdos, porque crees que son tuyos, porque tú al final ya te sientes humano y tienes pues miedo a la muerte, quieres vivir, y todo esto se lo traslada a un protagonista que a mí pues siempre me deja un poco la cara de Harrison Ford, Sí, entre no sé si es una leve mueca o... no sé si es una gran interpretación o al contrario, está ahí a verlas venir, ¿no? Claro. Siempre me deja un poco la cara de Harrison sí. Ford como, ¿qué me está diciendo este? Muy póker en la O película, me está sí. diciendo cosas que yo también siento, ¿no? Porque Claro. yo soy también como él. ¿De qué? ¿De humano o de replicante? Ah, bueno, ahí está. Vuelvan a verla, vuelvan a verla. No nos queda tiempo para más. Nos despedimos. Xavi, hablamos otro día. No sé, sugiéreme Blade Runner 49 o... 2049, Blade Runner tuvo una continuación de la que podemos hablar, porque Muy también bien. arroja temas interesantes. Muy bien. Ya es verdad del que no podemos a lo mejor hacer esta lectura de tantas capas, pero que sí que también creo que es una continuación digna, ¿eh? Pues acabamos el programa de hoy con el speech final de Nexus 9 y esa maravillosa, no ha habido tiempo de hablarlo, la banda sonora de Vangelis. Efectivamente. Crucial también. Crucial ¿eh? para la película. Hasta la semana que viene. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.
otro trozo? No, gracias. Bueno. ¿Qué ponen ahora? Mirar el telguía. Ha finalizado la emisión. Nos despedimos de ustedes hasta dentro de unas horas, a las 7:45 de la mañana con la carta de ajuste. Hasta entonces, feliz descanso. Buenos días.